Esta es la historia de cómo un niño ordinario pasó de cargar palos de golf a fundar el fondo de cobertura de inversión más grande del mundo, Bridgewater Associates, y cómo un fracaso devastador literalmente lo llevó a crear un sistema de vida y de trabajo basado en la verdad radical, en la transparencia. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Ray Dalio nació en una familia clase media muy normal en Long Island y desde muy joven demostró que tenía cierta rebeldía o ciertas diferencias frente al mundo tradicional. De hecho, en el colegio odiaba todo lo que se relacionaba con él. ¿Por qué? Porque para él memorizar datos como fechas, batallas históricas, en fin, todo este tipo de cosas que uno hace normalmente en el colegio, para él era inútil. No representaba un reto intelectual, pero más allá de eso, para él no representaba practicidad en el mundo. Así que desde ese momento, pues Ray Dalio no era catalogado como un buen estudiante bajo los estándares tradicionales, pero sí que es cierto que era una persona brillante, una persona que pensaba diferente. Y eso se puede ver más bien desde sus años más pequeños, desde que tenía 12 años. De hecho, a los 12 años, él empezó a trabajar como caddy en un exclusivo club de golf cerca de Long Island y le cargaba los palos a ejecutivos, a inversionistas que jugaban allá. Y ahí era donde realmente él aprendía cómo funcionaba el mundo. Y creo que aquí es muy relacionado algo que personalmente creo, y es que en la medida que uno entiende el mundo de los negocios, entiende el mundo. Ahora, una persona una vez me dijo, cuando yo le dije esta frase, me dijo, está buenísimo eso, pero le tienes que agregar, en la medida que entendemos a las personas, también entendemos el mundo, porque al final, pues el mundo es la sumatoria de personas. Entonces, justamente para allá donde Rey Dalio eh, escuchaba las conversaciones de los diferentes inversionistas, empresarios, ahí es donde se iba empapando del mundo, si se quiere, real. Y ahí entendió que existía una máquina excelente para hacer dinero, es un mecanismo para hacer dinero, y se llama la bolsa de valores. La bolsa de valores era el lugar perfecto donde Rey Dalio podía comenzar a invertir sus primeros dólares. Ahora, ¿qué compró? En ese momento, Ray Dalio compró las acciones de Northeast Airlines. Solamente porque esas eran las acciones de esa compañía, eran las que le alcanzaban con el dinero que había recaudado eh, haciendo como caddy, entregando periódicos, en fin, teniendo de estos trabajos de niño, de joven que uno puede tener en Estados Unidos. Aquí es exactamente lo mismo. Pero más allá de hacer un análisis fundamental, de un análisis técnico, el único argumento de Ray Dalio era, yo voy a comprar esta acción porque es la que puedo comprar. En ese momento, obviamente, pues él no tenía todo este conocimiento de cómo comprar acciones y a partir de ahí es que invirtió. Invirtió en esta aerolínea que, vuelvo y digo, no era la mejor inversión a priori, pero resultó siendo una gran inversión para Ray Dalio. ¿Por qué? Porque contó con la suerte que esta compañía se iba a la quiebra, pero otra aerolínea la absorbió y compró las acciones. Y esto hizo que se triplicara el valor de la acción. Entonces, a partir de ahí, Ray Dalio quedó enganchado en el juego del dinero, en el juego de las inversiones. Porque más allá de lo que había ganado, del dinero que había ganado,
Ray Dalio quedó fascinado en descubrir cómo se jugaba este juego, en descubrir las reglas ocultas que hacían que una acción que podía estar costando $5 después quedara en 15. ¿Cómo eso era posible? Y eso fue lo que realmente hizo que Ray Dalio se empezara a interesar muchísimo más por el juego del dinero, en cómo funciona el dinero. Y así sucesivamente, ya cuando entró a la universidad, él, pues por sus mismos recursos, él trabajó o más bien estudió en la Universidad CW Post College. Pero gracias a que era supremamente brillante, para hacer su MBA pudo pasar a Harvard, a Harvard Business School. Esta es la escuela de negocios de Harvard. Ya sabemos que Harvard está entre las 5 o entre las 3 mejores universidades del mundo. Y fue para ahí, para él más bien, para Ray Dalio, un momento para abrir los ojos. ¿Por qué? Pues porque estaba con las personas más brillantes, con los mejores del mundo, y a partir de ahí es que pudo absorber todo este conocimiento. Naturalmente, y ahí sí entra mucho el dicho de somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos juntamos, aquí es exactamente lo mismo. Imagínense uno ir a Harvard y juntarse con la gente más brillante y con los mejores. Naturalmente, uno empieza a trabajar, a estudiar y poder equiparar ese nivel, ¿no? Entonces fue ahí, ya en el verano del 71, de 1971, cuando él estaba haciendo sus prácticas en la Bolsa de Valores, que fue testigo de algo que no solo le cambió la vida a él, sino que nos cambió la vida a ti y a mí y a todas las personas que hemos vivido por lo menos desde el 71 hasta el día de hoy, hasta 2026. Y es algo supremamente importante, y es que en ese momento el presidente Nixon, para poder financiar su guerra en Vietnam, hizo algo que, vuelvo y digo, que te afecta a ti y a mí, y es quitar el patrón oro. Aquí, para no ponernos muy técnicos y no alargarnos en este episodio, porque eso literalmente nos puede dar para un episodio completo, incluso para hablar de criptomonedas, pero el patrón oro no era otra cosa que nosotros en nuestro día a día tenemos billetes, ¿no? En ese momento, esos billetes eran intercambiables por oro, oro físico. Uno podía ir al banco e intercambiar. Esa era, digamos, como la deuda que tenía el gobierno central, o más bien el Banco Central con nosotros. Y es, yo tengo este billete que es fácil de transportar, transferible, portable, divisible, y cuando yo cuando voy al banco, me lo pueden intercambiar por oro. En ese momento lo que dijo Nixon es, eso se para. Entonces, la impresión de dinero ya no iba a estar a las reservas de oro, que son limitadas. Y eso es lo que hoy conocemos el dinero fiat, el dinero por derecho fiduciario. Y eso hace que, como ya no hay nada por detrás que lo sustente más allá de la confianza que tú y yo tenemos en el sistema, pues hace que los gobiernos puedan imprimir y imprimir y imprimir dinero. Y por ende tengamos inflación y, por supuesto, perdamos nuestro poder adquisitivo año a año, ¿no? Entonces, esto fue un momento, vuelvo y digo, que marcó a Ray Dalio, porque a partir de ahí, él nunca había vivido un momento de evaluación. Y como nunca había vivido un momento de evaluación, tampoco se enteró, perdón, de qué era lo que iba a pasar en la bolsa de valores. ¿Y qué fue lo que pasó en la bolsa de valores? Porque él lo que estaba esperando era un colapso total, que el sistema monetario colapsara. Y fue totalmente lo contrario. La bolsa de valores tuvo uno de los mejores, digamos, una de las mejores tendencias alcistas del momento. ¿Por qué? Porque el mercado quería protegerse contra la inflación. ¿Y cuál era la mejor manera en ese momento de protegerse contra la inflación? Invirtiendo en compañías. Recordemos que esa inflación al final terminan trasladándosela a el consumidor, ¿cierto? Entonces, si a mí mis costos de producción me aumentan un 5%, pues ese 5 o 7%
se lo trasladan al cliente. Y en la medida que las compañías generen más ingresos, por supuesto, eso se lo reparten o se ve reflejado en los accionistas, en las acciones. Entonces ahí es donde para Rey Dalio no tenía sentido, cobró muchísimo sentido y vio como el mercado subió drásticamente. Ahora, esto ya se había vivido en 1933 cuando Franklin Roosevelt también hizo exactamente lo mismo, también hizo un discurso, en ese momento no por televisión, sino por radio, y eso lo llevó a Rey Dalio a hacer algo supremamente importante y que vuelvo y digo, que lo ha posicionado como uno de los mejores inversionistas de todo el mundo en este momento es estudiar la historia, estudiar los ciclos históricos del mundo a nivel económico. ¿Para qué? Para poder crear sus modelos de inteligencia artificial en ese momento y poder empezar a predecir el futuro. Si bien la historia no se repite, sí rima. Entonces, en la medida que él empezó a estudiar toda esta historia, pudo empezar, más allá de predecir, porque claramente nadie sabe para dónde van los mercados, sí poder tener mejores nociones. Y aquí hay algo supremamente importante con esto que él hizo y que según él lo ha llevado a tener el éxito profesional o el éxito bajo los estándares que conocemos tú y yo, y es que no se trata de lidiar o de buscar o de tratar de tener toda la información disponible para poder tomar una decisión. No, el que mejor le va en la vida, según él, es la persona que mejor sabe lidiar con aquello que no conoce, con la incertidumbre. Entonces, a partir de ahí, pues eso, vuelvo y digo, le llevó a estudiar los ciclos históricos económicos del mundo y fue allá en el 75, después de haber sido despedido de este broker porque él tenía problemas con la autoridad por ser una persona brillante, creía que se las sabía todas, así que en 1975 decidió, después de haber sido despedido, crear su propio fondo, que llamó Bridgewater Associates. Y desde su apartamento, básicamente como han fundado todas las grandes compañías a nivel mundial, en el garaje, en su cuarto, ahí empezó Bridgewater Associates, perdón. Y a partir de ahí empezó a creer, empezó a recaudar capital de grandes inversionistas, lo empezó a invertir a partir de este conocimiento que él tenía de la historia y empezó a generar grandes retornos. Y ya para el 82, Rey Dalio pues tenía un éxito considerable, era considerado como una persona muy respetada en Wall Street, pero fue ahí justamente donde ese ego, o más bien esa arrogancia, hizo que lo perdiera todo. Y creo que esta es una de las lecciones más importantes. Ayer estaba terminando de leer este libro de Morgan Housel, El arte de gastar dinero, y en el último episodio justamente habla sobre esto, sobre la arrogancia, la avaricia, el miedo, que todos esos sentimientos nos llevan a un mismo lugar. Nos llevan a un lugar de perderlo absolutamente todo. Y eso fue justamente lo que pues, le pasó a Rey. Él en el 82 analizó toda la economía y llegó a la conclusión de que los bancos estadounidenses estaban prestando muchísimo dinero a países emergentes. A países emergentes quiere decir a México, a Colombia, a países de Latinoamérica, en su momento a China, a Taiwán. Y que esto iba a generar una catástrofe de deuda. Entonces, como él había estudiado y tenía tanta convicción sobre esto, empezó a salir en televisión, empezó a salir en el Congreso, incluso pues hizo un montón de artículos, de columnas en periódicos, afirmando con total certeza de que la economía se iba a ir a una depresión, se iba a ir a una recesión. Y por supuesto, todas sus inversiones estaban puestas en ello. Y aquí lo que nos dice Morgan Housel, y que es supremamente interesante, es que uno empieza a creer que porque en el pasado tuvo buenos resultados o que sus decisiones lo llevaron a buenos resultados, cree que
tiene la razón, que merece tener la razón, que por eso simplemente merece tener la razón. Y es justo a partir de ahí que cuando no pasa lo que uno cree que pasa, uno dice, no puede ser que yo haya fallado, que yo haya tenido algún error, y justamente ahí uno doblega sus apuestas. Y por supuesto, sigue perdiendo. Y ahí es donde entra el miedo, porque entonces uno dice, no puede ser que yo me esté equivocando y yo, en este caso Rey Dalio, ya salí en televisión nacional, fui al Congreso, ya hice columnas de periódicos, en fin, todo el mundo me conoce y a mí entonces ya me da miedo, me da pena aceptar que me equivoqué. Entonces sigo por ahí. Y fue justamente lo que pasó. Rey Dalio siguió totalmente invertido y se equivocó profundamente, porque el mercado de valores no tocó fondo. De hecho, tuvo un periodo de crecimiento de 18 años. Imagínense eso. Al final, Rey Dalio terminó perdiendo su fondo. Le tuvo que pedir prestado a su papá $4.000 para poder pagar las cuentas de su casa. Si hoy $4.000, por lo menos en un país como Colombia, por la tasa de cambio y todo, puede ser un monto relativamente importante. Imagínense en 1982. Es dinero, era dinero. Se equivocó profundamente y fue justamente ahí, para Rey Dalio, fue ese momento donde todo cambió. Donde así como en el inicio de este episodio dijimos que un momento de dolor había cambiado la forma de él cómo tomaba decisiones, justamente fue este. Para Rey esto fue como un golpe en la cabeza con un bate de béisbol. Estaba literalmente buscando un trabajo convencional después de haber tenido que despedir a todo su equipo, después de tener que pedirle prestado a su papá $4.000. En fin, ponerse la corbata y otra vez empezar de cero. Y ese fracaso público y humillante le enseñó algo totalmente valioso, y es la humildad radical. Ahí entendió que el mayor fracaso que puede cometer alguien al momento de tomar decisiones es creer que tiene la razón sin cuestionarse. Lo mismo que hablábamos con el libro, o que les hablaba hace un segundo, con el libro del arte de gastar dinero de Morgan Housel. Creer que uno tiene la razón porque antes le ha ido muy bien sin cuestionarse. Y justamente ahí, ese aprendizaje para él lo cambió todo. Y ya no se trata de yo tengo la razón, sino ¿qué me dice a mí que no? ¿O quién me dice a mí que no tengo la razón? ¿Dónde puedo encontrar personas, información que me diga a mí que no tengo la razón? Y todo a partir de un principio, y de hecho es el principio más fundamental que él tiene para su vida y que tú y yo deberíamos empezar a aplicar, que suena súper clichésudo, pero sin duda, en la medida que uno empieza a escribir sobre este tipo de cosas, empieza a sentir progreso. Y es dolor más reflexión es igual a progreso. Dolor más reflexión es igual a progreso. Entonces Rey aprendió que el dolor no hay que evitarlo, sino que es una señal de que hay una gran oportunidad de aprendizaje. Entonces, en vez de huir, de evitar el error, él decidió analizarlo como un científico. Analizaría un experimento fallido, método científico, hipótesis, experimento, debrief, vamos a ver qué pasó, para que la máquina funcione. Entonces, al final, el dolor pues juega un papel bien importante en nuestra vida porque es una oportunidad de aprendizaje cerca. Vuelvo y digo, sé que suena muy cliché, pero en la medida que sin duda apropiamos esto, vamos a tener mejores resultados para nuestra vida. Hablando en el episodio anterior que hablaba con Daniela Castro, llegué a una conclusión escuchándolo otra vez, y es que la timidez nos ha quitado más oportunidades que nuestro propio talento incluso. La timidez, hoy, eso al final se traduce en miedo a fallar. Nuestro miedo a fallar, a tener dolor,
nos ha quitado más oportunidades que nuestro propio talento. Entonces, a partir de ahí, la reflexión viene, en vez de reaccionar emocionalmente, el individuo, tú y yo, lo que debemos hacer es calmarnos y empezar a reflexionar de forma lógica sobre nuestra realidad. Y a partir de ahí, a partir de resolver ese rompecabezas, es que vamos a obtener una gema, según lo que dice Ray Dalio. Ese diamante precioso, que es el nuevo principio para tomar mejores decisiones hacia el futuro. Entonces, este principio es el primer principio que vemos en este episodio, que me parece muy interesante, muy valioso. Súper clichésudo, pero vuelvo y digo, simple, sencillo y que podamos empezarlo a aplicar a nuestra vida. Dolor más reflexión es igual a progreso. Y es justamente ahí donde, vuelvo y digo, aplica esta pregunta y es ¿cómo sé que tengo la razón? Esto es la pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo. En vez de decir yo sé que yo tengo la razón, deberíamos preguntarnos ¿cómo sé? ¿Qué hechos argumentan que yo tengo la razón? Y es justamente a partir de ahí que vamos a poder cambiar nuestra vida. Ahora, a partir de esto, lo que Ray Dalio que nos dice es un segundo principio y es todo en esta vida se trata de causa y efecto. Entonces todos queremos cambiar nuestra vida y ahí está el diseñador, ¿no? Ray Dalio dice que tenemos dos roles simultáneos, el diseñador y el operario. Entonces él lo que dice es todos queremos cambiar nuestra vida. Entonces aquí es donde el diseñador actúa, ¿no? El estratega, el CEO, el Chief Operating Officer, en fin, cualquiera de estos C-level que siempre están a 10.000 pies de altura, donde observan cómo todo sucede a vista de pájaro y dicen, yo creo que esto debería manejarse así, debería ir hasta allá, mi sueño es hasta ahí, pero se nos olvida la segunda parte de la ecuación y es el operario, es el yo que ejecuta esas tareas día a día para llegar a esa meta que nos hemos planteado, que el diseñador se ha planteado. Porque de nada sirve tener 5 gallos en una mesa directiva y que nadie ejecute. No vamos a llegar a ningún lado. Justamente eso es el operario, es, ok, ya tengo esa meta, ¿cómo puedo empezar a ajustar la meta, perdón, nuestras ejecuciones diarias para llegar a la meta? Entonces, si no has llegado a esas metas que te has propuesto, recuerda que la vida, que es el segundo principio de Ray Dalio, que me parece muy valioso, que es un sistema integrado, es causa y efecto. Si no has llegado a tener el efecto deseado, es porque tienes causas. ¿Cuáles son esas causas? Empieza a evaluar eso, porque en la medida que evalúas cuáles son las causas, cómo has llegado a ese resultado, probablemente vas a poder devolverte y tomar una decisión adecuada para darle un giro de 180 quizás a tu vida para llegar a tus metas. Ahora bien, sigamos con el tercer principio que me gustaría que te llevaras de Ray Dalio y que sin duda alguna entra en ese sistema gigante que es como se llama este episodio, el sistema para no volver a cometer errores, ¿no? Ya hablamos, la importancia de quitarse ese ego de querer tener siempre la razón y más bien preguntarse cómo sé que tengo la razón, ¿no? A partir de ahí, ver todo como un causa y efecto. Y algo que entra dentro de este sistema son 5 pasos para la evolución personal. Aquí habla de evolución personal, pero yo creo personalmente que esto pues, puede aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida. Y es lo que él dice, Ray Dalio, como un proceso de bucle evolutivo. Y es en la medida que nosotros vamos ajustando esas tuercas de la máquina de nuestra vida para llegar a nuestra meta, tenemos que pasar por un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Revisémoslo rápidamente. El primero es establecer metas claras. Así como dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y aquí es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde quieres ir? Porque a partir de ahí te va a permitir, uno, salir de tu zona de confort, pero también entendiendo
que no puedes tenerlo todo. Uno al principio de año, de cada año, así sea año nuevo o de cumpleaños o lo que sea, se traza un montón de metas. Pero ¿qué pasa si uno en un año más bien se traza solo una? Algo realista, algo lograble. A partir de ahí, de tener esa meta clara, uno puede volver a ese sistemita de causa y efecto para poder identificar esos problemas y no tolerarlos. Entender si yo tengo una meta de correr, pongamos un ejemplo, una maratón o una media maratón, pues yo tengo que identificar cuáles son mis problemas actuales. ¿Qué sé yo? No tengo resistencia, como mal, no duermo bien, no estiro, no tengo las piernas, mi cuerpo no está fortalecido. A partir de ahí, de esas debilidades que se exponen, en vez de ignorarlas, porque si yo ignoro esto, pues no voy a llegar a mi meta de correr una maratón o una media maratón. El esfuerzo físico y mental que necesita esto, pues no voy a poderlo lograr. Entonces, a partir de esto, de fijarme una meta muy clara, identificar los problemas para llegar a la causa raíz, que es el paso número 3, llegar a esa causa raíz. Ok, no tengo el rendimiento esperado para llegar a una media maratón. Ok, ¿cuál es la causa? No estoy durmiendo bien, no tengo energía. Si no tengo energía, se activa una, perdón, una hormona que se llama la leptina que me hace comer más y más azúcar. Y eso obviamente no me permite tener mejor rendimiento. Otra causa raíz, no tengo fuerza en mis músculos para correr. Entonces no puedo correr rápido, me lesiono. A partir de hacer el tercer paso, de llegar a la causa raíz de los problemas, de tener ese síntoma y preguntarnos el porqué de esto, lo que Ray Dalio dice es en el cuarto paso, pues diseña un plan. Diseña un plan para quitarse de raíz esos problemas. Y una vez usted diseña el plan, lo más importante, por supuesto, es ejecutarlo. Ejecutar las tareas que usted tiene que hacer día a día para cumplir con ese plan. Porque volvemos al tema de todos somos diseñadores, pero nadie opera, nadie ejecuta. Todos queremos ser grandes empresarios. Y entonces, ¿quién ejecuta? ¿Quién hace el trabajo sucio? Justamente ahí lo que dice Ray Dalio, en este sistema de 5 pasos, es que vas a poder evolucionar. Ese es el tercer subsistema en este gran sistema para lograr nuestras metas. Ahora, cuarto principio, y creo que es el más importante de todos para mí. Porque si te das cuenta, identificar la causa para tener un mejor efecto, un mejor resultado, e identificar cosas más puntuales, pues eso al final es como carpintería, al final es como sentarse a hacer el trabajo. Pero este principio, el cuarto principio de trabajar, tener un trabajo con sentido y tener relaciones con sentido, lo que él diría en inglés, a meaningful work and meaningful relationships, eso es lo que cambia para Ray Dalio todo. ¿Y por qué? Porque ¿de qué sirve tener un trabajo que no te gusta? Es como estar muerto en vida. Mínimo, aquellos que tenemos un trabajo, digamos, como de 8 a 5, pues pasamos la vida básicamente casi que entera en nuestro trabajo. ¿De qué sirve no tener un trabajo que nos genere esa pasión, que nos genere ese sentido de pertenencia, ese sentido de plenitud, si realmente, pues, estoy ahí básicamente viviendo, pero estoy muerto? Entonces lo que dice Ray Dalio es que para él tener un trabajo con sentido y tener relaciones con sentido son los pilares de una vida satisfactoria. Entonces, ¿qué es un trabajo con sentido? Porque no se trata entonces si a mí me gusta el tenis, entonces dedicarme a ser tenista cuando realmente soy malo y pues no voy a alcanzar mis objetivos. No.
Para Ray Dalio, tener un trabajo con sentido es estar en una misión compartida con personas extraordinarias. Vuelvo y repito, estar en una misión compartida con personas extraordinarias. Entonces no se trata de que sea solo un empleo y ya, sino que realmente un trabajo con sentido se trata de tener un propósito mayor y poderlo compartir con más personas, personas extraordinarias, personas que te permitan llegar a esa meta que todos tienen en común, apalancándose, por supuesto, del talento de los demás, porque nadie llega solo a sus metas, nadie. Entonces, esto me parece supremamente valioso porque uno, suena muy millennial y todo, pero es tener una misión más grande que uno, es lo que a uno le permite levantarse todos los días en la mañana y decir, yo estoy trabajando por esto, que es mucho más grande que yo. Y aquí comparto algo sobre que alguna vez decía Simón Borrero, el fundador de Rappi: el emprendedor actual quizás no se mide por el dinero que hace, tanto dinero que hace, sino más bien por el impacto que genera en la sociedad. Y entonces, aquí es donde cobra sentido esto, ¿no? Apalancarse de grandes talentos para llegar a una meta muchísimo más grande. Y por supuesto, un trabajo con sentido es aquel también que te permite a ti evolucionar como persona, desarrollarte, ese famoso desarrollo personal. ¿No? Normalmente decimos que estos libros de autoayuda o de autosalvación realmente pues no nos permiten evolucionar. Pero yo sí creo, una vez escuché eso y me pareció supremamente adecuado, y es que parte de la felicidad de un ser humano es ver el progreso. Y no necesariamente el progreso en el trabajo, en el dinero, no. Si uno está aprendiendo, qué sé yo, a patinar, y en la semana uno ve un progreso que ya no se cae, eso sin duda alguna uno lo pone feliz porque está progresando. Entonces, vuelvo y digo, el trabajo con sentido se trata de una misión más grande, apalancarse de talento de personas extraordinarias que le permitan a uno seguir creciendo. Y por supuesto, la mezcla de esos dos van a permitir que uno se desarrolle como persona, crezca como persona. Eso realmente es lo que permite que uno tenga un trabajo con sentido. Y número dos, las relaciones con sentido. Ray Dalio dice al final, y creo que también lo hemos hablado, pues se ha escuchado mucho, es de qué sirve tener un éxito profesional, incluso pues económico, si no tienes con quién compartirlo. Al final, para Ray Dalio, los vínculos profundos, construidos a partir de la verdad radical y de la transparencia radical, a partir de estos dos valores, la honestidad y la transparencia, crean esos lazos de confianza. Y al momento de tú tener una confianza inquebrantable, se levantan grandes compañías y se levantan grandes cosas, porque al final somos seres sociales. Y hay bastantes estudios que dicen que la longevidad, la felicidad, la tienen aquellas personas que realmente pues, han compartido, que han podido disfrutar de compañía, de las relaciones sociales que tenemos, no simplemente amorosas. Entonces, a partir de ahí, donde nos apoyamos mutuamente en nacimientos, en matrimonios, en funerales incluso, ahí es donde se van formando esos lazos inquebrantables. Y para Ray Dalio eso es lo que vale la pena en la vida, esas relaciones con sentido. Lo hablaba hace un segundo, ¿no? Esas relaciones con sentido tienen un pilar, unos subpilares muy claves, y es la verdad radical y digamos, la transparencia. Sin duda alguna, en algunos momentos, pues hay que tener conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles son justamente eso, son una mamera de tener, son incómodas. Pero en la medida que uno tiene más estas conversaciones, sin duda alguna, las relaciones se fortalecen a partir de la honestidad y la transparencia radical. Justamente ahí. Y por supuesto, como te digo, el apoyo mutuo. Entonces,
ese principio de un trabajo con sentido y relaciones con sentido, para mí es mi favorito y de verdad que hay una parte en el libro que también lo dice, hace jugar juegos de largo plazo con personas de largo plazo. Importantísimo eso. De verdad que muy, muy valioso, porque a partir de eso es que uno va a poder llegar a sus metas, tener estos principios claros en su vida y pues disfrutarnos más la vida. Ahora, siguiente principio, y es el dolor y la búsqueda de sentido, ese ninja interior que él dice, que Rey Dalio dice. Y es que para él, después de haber vivido esta pérdida total económica en el 82, él empezó a hacer un tipo de meditación, la meditación trascendental. Y para él dice que esta es la parte más importante o que le permitió más bien llegar a su éxito. Porque en la medida de que uno tiene calma en medio de la tormenta, es justamente donde uno puede pensar con mayor claridad. Donde todos pierden la cabeza, aquel que se mantiene sereno es el que puede avanzar, ¿no? Entonces, Rey Dalio practica algo que él llama el mecanismo del silencio. Y es que él practica 2 veces al día un mantra sin significado, puede ser el típico todo este tipo de cosas, para silenciar sus pensamientos conscientes. Y esto lo que le permite a él es trascender hacia el subconsciente para tener una paz profunda, donde puede entonces alinear esos pensamientos también con sus instintos. Recordemos, y yo creo que al final las decisiones más importantes no se toman con la cabeza, sino con el estómago. Entonces, tener esos momentos de silencio donde uno se escucha a sí mismo, es ahí donde uno puede realmente empezar a tomar mejores decisiones también. En este caso, Rey Dalio lo que hace, como te digo, es practicar un mantra, pero algo que a mí por lo menos me ha funcionado muchísimo es imaginarme cómo los pulmones se inflan cuando inhalas y se contraen cuando exhalas. Porque, porque es falso que uno puede tener la mente en blanco. Yo por lo menos nunca lo he experimentado y he escuchado a un montón de personas que tampoco es difícil. Pero en la medida que tú pones tu pensamiento, lo focalizas en un mantra o en este caso, en mi caso, visualizar tus pulmones, ahí es donde pensamientos de tu vida cotidiana se van y permites tener esa conexión contigo mismo, ¿no? Ahora bien, ese efecto ninja del que habla, al tener este pensamiento, tener esta claridad, lo que él hace es que básicamente pueda entonces actuar en cámara lenta, ¿no? Donde todos, vuelvo a digo, donde todo el mundo empieza a actuar por impulso, a ir súper rápido, él lo que hace es calmar su vida y tener ese efecto ninja de tener la cámara lenta, ¿no? Estas famosas películas donde cuando el ninja está peleando, pues la cámara va lenta y muestran cómo la espada corta milimétricamente donde es. Justamente a eso se refiere cómo la meditación trascendental lo ha ayudado en su vida. Y no solo en la vida laboral, sino también en una tragedia personal que él tuvo. Y es que su hijo se le murió y para él fue lo peor que le ha pasado. Él dice que él prefiere haber perdido toda su fortuna, pero que su hijo siguiese vivo. Él dice que fue la mayor prueba de fortaleza mental que él ha enfrentado y que no hubiese podido pasar ese dolor sin aplicar el principio con el que empezamos este episodio. Dolor más reflexión es igual a progreso. Incluso en ese momento se puede aplicar esto, porque a través de este principio y la meditación pudo reflexionar sobre lo que él llama el arco de la vida, las etapas de la vida, y que uno puede entonces aceptar la pérdida como parte del ciclo evolutivo de la vida. Esto suena súper nice, súper lindo. Obviamente
yo creo que es difícil de aplicarlo al día a día, pero ahí sí, como una vez mi papá me dijo, si fuera fácil todos lo haríamos. Y la verdadera prueba para aplicar todos estos principios no es irnos a Taiwán o a, qué sé yo, al Tíbet y a meditar, porque claramente ahí no vamos a encontrar esas situaciones que nos fuerzan literalmente día a día a mejorar. Es justamente aquí en donde vives, en tu trabajo, en el estrés del trabajo, de la familia, de tu pareja, de tus amigos, en fin, un montón de cosas donde ahí es donde tienes que aplicar estos principios de los cuales hemos hablado. Dolor más reflexión es igual a progreso, los 5 pasos para evolucionar a nivel de vida y sin duda alguna crear esos vínculos entre el trabajo y relaciones con sentido. De verdad que estos principios, Ray Dalio tiene un libro supremamente interesante, tiene un montón de libros, pero el mejor de él, o el más famoso más bien, es Principios, así se llama, Principios, Principios para la vida y para el trabajo de él, donde él explica toda su vida y cómo ha aplicado cada principio. Le ha permitido literalmente, pues, poder superar cada etapa de su vida. Entonces, yo creo que Ray Dalio nos enseña al final que el éxito no está en línea recta, vuelvo y digo, todos lo sabemos, muy cliché, pero verlo de primera mano en una persona que ha logrado grandes cosas nos permite entender que esto es un bucle evolutivo, es un loop donde uno realmente tiene que aprender, donde nos chocamos, aprendemos, nos fortalecemos y volvemos a intentarlos con metas mucho más claras, más audaces. Y al final de eso, Ray Dalio hoy no se define por los miles de millones que tiene, sin duda alguna tiene bastantes, sino por ser un esposo, por ser un padre, por ser un mentor, que al final lo que él está buscando con sus redes sociales también, con sus libros, con todo su conocimiento es que todo se debe basar en la verdad. La verdad es la base para obtener buenos resultados, la verdad con nosotros mismos, la verdad con los demás, para crear confianza, para crear transparencia, perdón, y crear esos lazos que nos permitan tener un trabajo y una vida y relaciones con sentido. Entonces, al final, esa pregunta que también nos dice, o que creo yo que nos plantea Ray Dalio es, ¿estás construyendo tu vida bajo tus principios? ¿O estás dejando que otros escriban la vida que ellos quieren para ti? Este ha sido otro episodio de Lecciones de CEOs. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor compárteselo. No dudes en calificarnos con 5 estrellas en la plataforma o darle like, suscribirte, empezar a seguirnos y nos vemos en un próximo episodio. Y recuerda mucho esto: dolor más reflexión es igual a progreso, y son principios que realmente nos permiten empezar a crear nuestro propio sistema de vida, quizás no para no tener errores, sino para reducirlos. Te mando un gran abrazo.